¿Qué es lo que es la resiliencia? Esta palabra que se puso tan de moda. Hay veces que la vida me va a elegir cara y ahí yo voy a tener que enfrentar la cara. Y hay veces que la vida me va a elegir cruz y yo voy a tener que enfrentar la cruz. Pero si todo lo que nosotros desarrollamos en el cerebro es igual que lo que desarrollamos en el cuerpo. ¿Qué le estamos digamos, cuando le damos tanta comodidad? Quiero que mis hijos sean resilientes. Quiero yo ser resiliente. ¿Qué es lo que es la resiliencia? Esta palabra que se puso tan de moda durante la pandemia, esta palabra que parecía como un premio a alcanzar mientras estábamos en confinamiento. Y básicamente resiliar es hacer frente a algo. Y resiliencia es la capacidad que desarrollamos los seres humanos durante toda nuestra vida para poder superar las adversidades. Dice un científico, un estudioso del tema, que las personas resilientes, se observan los cerebros de las personas resilientes que la corteza, que la zona izquierda de la corteza prefrontal, ¿verdad?, donde está el lenguaje, el control inhibitorio, funciona mejor cuando hay una situación difícil, ¿verdad? Y esta corteza prefrontal se conecta más rápido con la amígdala. ¿Qué quiere decir? Básicamente la amígdala es lo que nos permite accionar cuando vemos algo que nos asusta o nos preocupa. Entonces, que haya una buena conexión, que hayan buenas conexiones, digamos, quiere decir que la persona tiene la capacidad de rápidamente pensar en eso que le sucede, que le hace mal, como esa adversidad, esa situación que nos descoloca, que nos lastima, como cuando un compañerito me dice algo que no me gusta, o cuando mi jefe en el trabajo me condiciona o limita o se manifiesta que no le gustó lo que hice, ¿verdad? Y emocionalmente yo me siento mal, y ahí es donde actúa rápidamente la zona izquierda de la corteza prefrontal y inhibe esa emoción que estemos sintiendo, y de esa manera vamos a empezar a racionalizar lo que nos está pasando y empezamos a ver cómo planificar para levantarnos de esa situación o para sobrepasar o para sobresalir de esa situación que nos está molestando. Hay dichos tan famosos como caerse está permitido, levantarse es obligado. Y bueno, y eso es un poco lo que hace la resiliencia, ¿verdad? Caernos porque algo nos molestó, pero levantarnos, aprender del proceso y continuar para adelante. Entonces, hoy en día, más allá de las habilidades cognitivas que nuestros hijos tienen que desarrollar, más allá de las habilidades que también sabemos que tienen que desarrollar, que son las emocionales, tenemos que aprender a vivir en el contexto en el que nos encontramos, que es un contexto de demasiados cambios y de muy rápida adaptación. Entonces es indispensable la resiliencia para poder afrontar tanto el mundo escolar como el mundo laboral, más allá que ahora vivimos en un mundo donde nos planteamos trabajar desde las diferencias, ¿verdad? Convivir desde la diversidad. Entonces, aceptar cómo es el otro, aceptar lo que me dicen. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Porque esto se daba antes de por sí. Antes no se planteaba la resiliencia, digamos, antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque los niños luego tenían que hacerse cargo de sus hermanitos en las casas. Entonces, no me gusta hacerme cargo, me tengo que hacer cargo igual y sigo para adelante, ¿verdad? Hoy nuestros hijos o los niños están mucho más, y las redes ayudan a esto, están mucho más guiados a hacer lo que les gusta, a hacer lo que saben hacer, en vez de hacer lo que tienen nomás que hacer y continuar cuando hay algo que no les gusta para poder seguir adelante, ¿verdad? Porque las situaciones lo enmarcan de esa manera. Entonces, antes mi papá se tenía que ir a la guerra y quizá no volvía y yo tenía que superar ese proceso. Antes no tenía un papá en la casa, estaba todo el día trabajando, mamá estaba muy poco, no tenía quien me cuide. Entonces ellos pasaban, o sea, digamos, las generaciones de antes pasaban por más dificultades de las que hoy pasan nuestros niños. ¿Y cómo hacemos? Le tenemos que generar dificultades, tenemos que ponerle más trabas a su proceso de desarrollo. Y no, ¿verdad? No es esa la idea. ¿Por qué? Vamos a empezar a desgranar. En primer lugar, la resiliencia nos tenemos que imaginar como una moneda de dos caras, ¿verdad? Yo tengo la moneda en mi mano de dos caras. El niño tiene que entender que él es el que va a construir su futuro. Entonces, la moneda es mi futuro. Y yo soy la persona que voy a determinar si sale cara o si sale cruz. Hay veces que la vida me va a elegir cara y ahí yo voy a tener que enfrentar la cara. Y hay veces que la vida me va a elegir cruz y yo voy a tener que enfrentar la cruz. Pero siempre tenemos dos opciones. Ese es el primer paso. Entender
que somos nosotros los dueños de nuestro futuro, que son ellos los dueños de su futuro, que cada decisión que toman tiene una consecuencia. Por supuesto, nosotros tenemos que ayudar a poner ese tipo de consecuencias y ellos tienen que poder adaptarse a lo que venga. Ahora, un escenario difícil es el que le tenemos que poner, un escenario más complicado, una situación desagradable. No, para nada. La resiliencia se desarrolla en escenarios positivos. Imagínense, ¿verdad? Hay veces que uno dice, yo quiero un hijo duro, quiero un hijo fuerte, entonces le voy a retar y tiene que aguantar y tiene que pasar mal. Y no, la verdad que un hijo duro y un hijo fuerte se consigue, un hijo fuerte sobre todo, no un hijo duro, un hijo fuerte se consigue con mucha contención, ¿verdad? Sabiendo que sus padres confían en él. Entonces hay veces que nos imaginamos las situaciones a la inversa y acá vamos con lo de la resiliencia. Todos nos imaginamos, bueno, le voy a poner más trabas, más dificultades para que aprenda a levantarse, para que... No es esa la situación. La situación que tenemos que generar es siempre tener un ambiente positivo, un ambiente, digamos, ameno, donde ellos se sientan seguros, donde se sientan respetados y donde tengan responsabilidades. Y este punto es clave, donde tengan responsabilidades. Cuando digo siempre positivo, un ambiente positivo, digamos, no estoy hablando del falso positivismo de se te cayó la pintura, ay, súper bien, no pasa nada. No, se te cayó la pintura, nos levantamos a limpiar la pintura. Te salió mal la tarea y no es, uy, la próxima te va a ir re bien. No, es veamos por qué te salió mal la tarea, vamos a trabajar en lo siguiente, ¿verdad? Pero ayudémosle al niño a poder mirar los desafíos como la forma de afrontar la vida y resolverlos. O sea, tengo un desafío, yo sé que lo puedo resolver. Y esta práctica se va incorporando en ellos mismos y dura para toda la vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo sea grande se me va a presentar un desafío y no me voy a ahogar en un vaso de agua. Voy a saber que puedo resolver el desafío. Y antes de alterarme muchísimo, ¿sí? Mi corteza prefrontal ya va a entrar en trabajo y va a decir, espera, emoción, de angustia, de ansiedad, esto vamos a poder resolver. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero más adelante. Entonces, un ambiente positivo es clave. ¿Cómo tiene que ser también el ambiente? Y ojo, acá estoy hablando del ambiente de la casa y del ambiente de la escuela, por supuesto. Porque la resiliencia se aprende todos los días. No es que yo aprendí hoy cómo caminar y mañana me olvidé. No, de hecho, si yo dejo de caminar, mis músculos se van a atrofiar. O sea, todo lo que nosotros desarrollamos en el cerebro es igual que lo que desarrollamos en el cuerpo. Tenemos que ejercitar todos los días o con cierta frecuencia. Entonces, se debe respirar seguridad. ¿Qué quiere decir? Que él se tiene que sentir en confianza, se tiene que sentir seguro para poder afrontar lo que sea que se presente. Se tiene que sentir respetado y se tiene que sentir apoyado. Esto tanto en la escuela como en la casa. Otro punto muy importante es la participación activa de los niños en el aprendizaje. Estamos tan acostumbrados como mamás, como papás, como profes a tener un vaso, considerarle niño o niña y cargarle con todo el contenido que tenemos. Esa ya no es la realidad hoy en día. La realidad hoy en día es que nuestros hijos tienen más conocimiento que nosotros de lo que sea que quieran saber, porque pueden entrar a internet y encuentran en un segundo, en un clic, la información que necesitan y probablemente estas plataformas o esta inteligencia artificial le va a responder mucho mejor que nosotros, o mucho mejor de lo que nosotros podríamos responder la información que ellos tienen o la información que quieren encontrar, ¿verdad? En cambio, si nosotros entendemos que ellos tienen que tener una participación activa, entendemos que ellos tienen que buscar, encontrar, pero también debatir, también formular, también presentar, plantear, cuestionar, ¿sí? Y esa parte es donde nosotros los adultos tenemos que decir, mira, acá ya no soy más yo el que propone y el que dispone, son ellos, ¿verdad? Surge de su interés. ¿Por qué? Porque hoy también sabemos que sin emoción no hay aprendizaje y que cuando la emoción es positiva, el cerebro asimila y libera una cantidad de hormonas que hace que busquemos más ese positivismo, que busquemos más ese tipo de recompensa a lo que logramos, ¿sí? Otro punto es tener relaciones sanas. Y este es un punto clave, ¿verdad? Para ser resiliente, uno tiene que tener con quién compartir el momento. Y tenemos que incentivar que nuestros niños desarrollen relaciones sanas y que ellos también sean sanos en sus relaciones. Por ende, tienen que ser sanas nuestras relaciones. Porque para poder enfrentarnos a la vida siempre tenemos que tener un buen amigo al lado. Generalmente uno solo tiene mucho más dificultades para poder enfrentar cualquier situación que se le presente, ¿verdad? Aunque sea para debatir. El otro punto, que si bien decimos sí, de los errores se aprende, a la práctica nos cuesta muchísimo entender que nuestros hijos tienen que aprender de sus errores. Yo recuerdo muy bien que una vez mi hijo hizo mal la tarea y yo le dije que lleve hacia el colegio, que él iba a aprender porque la profe le iba a mostrar, y otra mamá estaba preocupadísima y le corrigió a su hijo la tarea. ¿Quién creen que aprendió más? Por supuesto que va a aprender más el que se equivocó,
que no tuvo una sanción y que vio cómo hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque errar es parte de vivir, es parte de construir, es parte de volver a intentar. Y cuando volvemos a intentar es que aprendemos. Entonces, imagínense nomás un niño que está empezando a caminar, cuántas veces se cae. Si nosotros vamos a considerar cada caída como un error, nuestros hijos nunca iban a caminar, nosotros nunca íbamos a caminar como adultos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros incorporamos y somos conscientes que el error es parte del proceso de aprendizaje y es parte de esto de ser resiliente, vamos a mirarlo la situación de otra manera. Así como dije anteriormente, si mi jefe me cuestiona algo, en vez de yo criticarle a mi jefe, agarrarle rabia a mi jefe, voy a decir, mira, un error, ¿cómo hago para salir de esto? Y eso es lo que queremos que nuestros hijos hagan, ¿verdad? Que miremos estos procesos donde nos equivocamos con determinación y con disfrute. Es una forma más de disfrutar, es un desafío más que vamos a asumir. Y otro punto es promover la autonomía, ¿verdad? Eso también es algo que antes no se traía tanto a colación, porque de hecho los niños se cocinaban la comida, a los 15 años estaban trabajando, antes a los 12 estaban trabajando. Hoy en día nosotros tenemos que ayudarle a nuestros hijos a ser autónomos, ¿verdad? Bueno, que pongan el despertador a la mañana, no despertarles nosotros todos los días, que se preparen alguna comida en el día, que laven los platos, ¿verdad? Que se sientan parte del proceso que ellos están viviendo. ¿Por qué? Porque si no tenemos algo que voy a decir, y espero que no me tomen a mal, tenemos niños parásitos que dependen exclusivamente del adulto que esté enfrente o de la persona a la que le pueden pagar para que les haga un trabajo. Buenísimo que tengamos la capacidad de poder pagarle a alguien que nos prepare la comida cuando somos grandes. ¿Sí? Cuando somos grandes es fantástico. Ahora, si nosotros obviamos todo el proceso, si nuestros hijos no entienden que nosotros ganamos cierta plata para poder pagarle a alguien para que nos prepare la comida, ellos crecen pensando que toda la vida alguien les va a preparar la comida y no va a ser así, o quizás no sea así. Y si es así, qué lástima que sea así, porque se van a ahorrar o se van a limitar en el desarrollo de un montón de habilidades que pueden incorporar. De hecho, que un niño aprenda a cortar una banana a los 2 años, 3 años, es fantástico. Está trabajando la coordinación ojo-mano, está desarrollando habilidades de motricidad fina, de motricidad gruesa, comiendo, que es un placer comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estamos, digamos, sacando a nuestros hijos cuando le damos tanta comodidad? Pensemos en eso, porque hay veces que decimos, no, yo quiero que mi hijo tenga esto y lo otro, y quizás le estamos limitando un montón de desarrollo que podrían tener. Entonces, ayudémosles a nuestro hijo a desarrollar la autonomía y sobre todo a manejar sus emociones. Porque cuando logramos autonomía, desarrollamos mejor las emociones, porque nos damos cuenta que nosotros podemos lograr las cosas por sí solos. Entonces, va en aumento en nuestro desarrollo. Ahora bien, si quedó claro lo que es resiliencia, si no, podemos seguir hablando por muchísimo tiempo más. Yo quiero ir a tres maneras de trabajar así súper prácticas, súper sencillas, que podemos llevar a la casa o que podemos llevar al aula. Una de ellas es nombrar 3 cosas buenas. Entonces nosotros con mis hijos, por ejemplo, hacemos la práctica siempre de ¿qué 3 cosas buenas te pasaron en la semana? ¿O qué 3 cosas buenas te pasaron en el día? Y a veces le cuesta cómo contar. Entonces siempre empiezo yo, ¿verdad? No sé si les pasó que alguna vez se suben sus hijos al auto y le preguntan, ¿qué hiciste hoy? Nada. Y nada. Entonces, la mejor manera de hacer esto es contarle, chicos, ¿saben qué? No saben lo que me pasó hoy en casa. Y tal. O no saben lo que viene el tráfico, tal. Y ahí ellos ya van a empezar a responder. Entonces, yo le digo, ¿saben qué 3 cosas buenas me pasaron hoy? O una cosa buena, podemos empezar por una cosa buena. Entonces, al nombrar las cosas buenas de la semana, nosotros empezamos a hacer una suerte de introspección, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa para vos esto que pasó? ¿Y qué puedes hacer para que esto se repita? Entonces, ellos van desarrollando la manera de repensar lo que les pasa, de repensarse y de pensar también en los otros, porque quizá lo que pasó de bueno no es solamente a él, capaz a su compañero. Entonces, por ejemplo, viene mi hijo menor y me dice, mamá, hoy metí un gol, en serio, mi amor, y ganamos en el partido. Nos ganamos el partido, pero metí un gol. Bueno, y contame, ¿qué significa eso para vos? Y mis compañeros se pusieron felices, entonces ahí ya empezamos a hablar de los compañeros, ¿verdad? Y entonces, y ahí vemos, y si perdieron el partido, y está buenísimo porque ya está vinculado a una situación que quizá no fue tan buena, entonces le metemos en la conversación y decimos, bueno, genial, hablemos entonces de cómo hacer para poder ganar el partido la próxima. Y ahí empezamos a desarrollar estrategias y esto se convierte en una práctica diaria del día a día, ¿sí? Y que después se puede aplicar a diversos tipos de situaciones. Entonces, la primera tareita es 3 cosas buenas. La segunda tareita es superar las dificultades. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy similar. Hablamos de qué son las cosas difíciles que vivieron, si alguien está cerca y vivió algo difícil, si le vemos a un niño en la calle, por ejemplo,
creemos que esa es una situación difícil por la que ese niño debe estar pasando. Entonces, ahí hablamos de un tema que nos preocupa y empezamos a describir cómo es ese tema. Y también vemos, bueno, cómo podemos salir de esa dificultad si nosotros fuésemos ese niño, ¿sí? Y el tercer punto es el cine y la resiliencia. Esta es una actividad que les encanta a los niños. ¿Por qué? Porque hablamos de alguna película que vieron, de alguna serie que vieron. Y por lo general en las películas y en las series siempre hay una situación de resiliencia. Siempre. ¿Por qué? Porque todas las series empiezan y terminan de la misma manera. Inicio, desarrollo, nudo, ¿verdad? Desenlace. Entonces en el nudo siempre hay una situación donde o vino un personaje que era menos amable o le hizo pasar mal a otro niño y cómo él resolvió y esto. Entonces ahí hablamos de cómo hacer para poder salir de la situación que nos incomodó. Entonces, 3 maneras súper fáciles para el día a día que nos ayudan a desarrollar la resiliencia con nuestros niños es 3 cosas buenas: cómo superar las dificultades con alguna historia que tengamos, y el cine y la resiliencia. Para redondear, nos tenemos que acordar que la resiliencia no se construye generando traumas en nuestros hijos o en los niños que tengamos en el aula, mucho menos retándolos por algo, porque ahí asumimos que ese error que cometieron tiene que ser punible en vez de trabajar en conjunto, ¿verdad? Y generalmente cuando alguien comete un error, ideal sería poder desarrollar la cooperación, ¿sí? En vez de castigar o penar. Entonces, ambiente positivo, tienen que ser respetados y tienen que ser escuchados. Tienen que tener una participación activa en todo el proceso de aprendizaje, en todo lo que estén desarrollando. Tenemos que tratar de, con las actividades que hacemos, promover la autonomía de nuestros estudiantes, de nuestros niños, y ser conscientes de que todos en esta vida nos equivocamos y que eso nos ayuda a trabajar con mayor determinación y a disfrutar mucho más el proceso.